Los niños pasen a clase, los niños ya pueden pasar a su clase. Nosotros como padres le hago la exhortación, no deje solamente al cuidado de nosotros como iglesia, la educación espiritual de sus hijos. Aquí les damos una guía, les están enseñando el catecismo infantil, pero repáselo con ellos en las noches, en las tardes, póngase un horario, trabaje con ellos estas enseñanzas. No es nuestra responsabilidad como iglesia, no estoy diciendo que no lo hacemos con gusto, pero acuérdese que la primera responsabilidad de los hijos, ¿quiénes son los primeros responsables? Los padres. Entonces nosotros solamente somos una ayuda. Acompáñenme en su Biblia, vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 4 al 9. Continuamos escudriñando este capítulo. Estamos a nada de llegar a la recta final. 2, tal vez 3 predicaciones más en el capítulo 17. Y brincamos, pasamos, vaya, a la pasión, al arresto, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el cenit del Evangelio. Juan 17 del 4 al 9, y vamos a hacer algo. Cuando terminemos de leerlo, vamos a Hebreos 4:15. Hoy vamos a leer 2 citas porque quiero que quede bien plasmado en su corazón hacia dónde nos va a llevar el Espíritu Santo el día de hoy con esta palabra. Dice en Juan 17 del 4 al 9: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y ahora vamos a Hebreos 4:15. Deje ahí su separador, porque vamos a regresar a Juan. Vamos a empezar en Juan como siempre. Vamos a ir de manera sistemática, de manera normal, como lo hemos venido escudriñando. Y Hebreos 4:15 va a ser la corona de nuestra enseñanza. Vamos a terminar ahí, pero quiero que le demos lectura desde ahorita. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y disponga su vida y su corazón. Hace mucho tiempo, cuando hablamos del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, le dije: la responsabilidad al escuchar la palabra no solamente es de quien predica, sino de usted también que está ahí sentado, de que venga dispuesto, de que venga con el ánimo correcto, de que venga hambriento por escuchar la palabra, con la actitud correcta. Ruégale al Espíritu Santo humildemente, dile: Señor, danos la actitud correcta a mí, primeramente, Padre, como predicador, pero también danos la actitud correcta para escuchar la palabra, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón ávido de tu palabra, que estemos menesterosos, necesitados, hambrientos, y que esta palabra sea un bocado suave y dulce a nuestra boca, a nuestro paladar, pero sobre todo que baje al corazón, que nos transforme, que nos inunde de vida, de esa vida eterna, de esa vida divina que es conocerte a ti, Señor Jesucristo, y al Padre mismo. Te damos gracias porque esta bendición de tener predicación expositiva no la merecemos, nunca la hemos merecido, pero tú eres bueno, Señor. ¿Cómo no amarte, cómo no agradecerte después de tantas bendiciones? Todo esto lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La semana pasada comenzamos con el estudio del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos apenas en la segunda enseñanza de este capítulo. Hemos ido capítulo a capítulo, versículo a versículo, durante 17 capítulos. Ya llevamos 116 enseñanzas consecutivas, capítulo 1, 2, 3 hasta el día de hoy. En este capítulo entero, todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, se trata de una oración que el Señor Jesucristo eleva al Padre
que está en los cielos. Esta oración, se lo dije la semana pasada, comúnmente se conoce como la oración sumo sacerdotal, y usted se va a dar cuenta el día de hoy por qué se conoce así. Es la materia a la cual vamos a entrar el día de hoy, a la oración sacerdotal o sumo sacerdotal de Cristo. En la introducción gloriosa de esta oración, la vimos la semana pasada, vimos los primeros 3 versículos, que esa manera de introducción no son varias oraciones, es una sola oración, va unida de manera orgánica, pero sí puedes ver varias partes de esta oración. Por ejemplo, la semana pasada su introducción, y en esa introducción el Señor Jesús nos enseña que la vida eterna no comienza cuando un elegido muere y va a la presencia de Dios. Por el contrario, Él nos dice que la vida eterna comienza aquí en la tierra, cuando naces de nuevo y tienes la oportunidad maravillosa de conocer a Dios por medio del Señor Jesucristo. Ese fue el tema central de nuestra enseñanza de la semana pasada. Respondernos la pregunta, así lo titulé: ¿realmente conoces a Dios? El Señor Jesús comienza su oración, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y te pregunté: ¿y realmente conoces al Dios de la Escritura? Obviamente el Dios de la Escritura es al que nos referíamos. ¿Realmente conoces a Dios? No a un ídolo de tu imaginación, que muy pocas veces se parece al gran yo soy de la Biblia. Conocer a Dios es conocerlo por medio de sus atributos que están expresados en su palabra, de su amor, de su justicia, su santidad, su ira, su gracia, su fidelidad, su grandeza, su soberanía, etcétera. La Biblia le llama el alto y sublime, el eterno y todopoderoso, creador y sustentador del cosmos. Y al mismo tiempo la Biblia nos dice que ese Dios poderoso y maravilloso se da a conocer a los contrictos y humillados de corazón, que le buscan en el día a día. No te dejé así nada más. Recuerda, la semana pasada hablamos de que muchas veces no conocemos a Dios, pero Dios sí se da a conocer a nosotros, y esa es una gran bendición que tenemos. En los siguientes 6 versículos, el Señor Jesús ahora dedica su oración a los 11 apóstoles restantes. Acuérdese, ya no hay 12 con él. ¿Quién ya se fue? Judas. Judas ya había salido. ¿Desde qué capítulo? Desde el 13. En el capítulo 13, ¿qué le dice Jesús? Moja el bocado de pan en la salsa de frutos secos y dátiles, se lo da en la boca y le dice: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. En ese momento se empezó a echar a andar la cadena, o los sucesos en cadena descendiente de la redención, de los últimos sucesos de nuestra redención. En estos siguientes 6 versículos, Jesús dedica su oración ya no como una introducción, sino ahora lo dedica a los 11 restantes. No significa que no es aplicable para nosotros hoy en día. Solamente hay que recalcar el hecho de que los oidores primeros, los primeros que fue destinada esta palabra, fueron los 11. Y eso realza aún más el contenido de esta súplica, como usted se va a dar cuenta. No quiere decir que estos 6 versículos, ¿para qué los estudio si nada más fue algo que le dijo a los 11? No. Eso que le dijo a los 11 se aplica a nosotros, pero no estaríamos escudriñando, no sería una predicación expositiva si no nos preguntamos primero a quién se lo dijo. No se lo dijo a todo mundo. Esa oración fue primero para los 11, y ahorita usted se va a dar cuenta porque esto es muy importante. Versículo 4, Juan 17:4. Vamos a empezar ya, ahora sí, en materia. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, dice Jesús al Padre. La mejor manera de glorificar a Dios, lo hemos entendido, es con obediencia, por medio de una obediencia humilde y sumisa. No nada más obediencia externa. La obediencia externa no significa nada. Tú puedes obedecer a Dios, pero en tu corazón querer hacer otra cosa. La obediencia tiene 2 facetas, interna y externa. Hago lo que Dios dice y anhelo hacer lo que Dios dice. Lo hago sumisamente. Esa es la mejor manera de glorificar a Dios, por medio de una obediencia sumisa y humilde. Eso es precisamente lo que el Señor hizo, el Señor Jesucristo, obviamente, para glorificar de sobremanera a su Padre Celestial aquí en la tierra. Por eso Jesús dice: te he glorificado aquí en la tierra, porque ni un solo acto de desobediencia al mandato expreso del Padre se dio en Jesucristo.
Jesús no rompió ni una sola regla, no rompió ni una sola ley, no desobedeció jamás en nada. En nuestro estudio de Cristología entendimos que el Señor mismo se sujetó a la ley, a las leyes que Él dio, tanto a Moisés en el Sinaí como las leyes naturales. Eso se conoce como tapeinosis. El Dios que dio las leyes del universo, el Dios que dio las leyes morales para su pueblo, bajó aquí en forma de ser humano y dijo: no estoy por encima de esas leyes, yo también me voy a sujetar a esas leyes. Eso es tapeinosis. Y es la manera en que el Señor Jesucristo dice: te he glorificado, he obedecido todo lo que has dicho. El Señor habla como si la obra ya estuviera completa, y con mucha razón lo hace. Todavía no llega el tiempo exacto de morir en la cruz. Faltan algunas horas todavía para su muerte en cruz. Pero Él habla como si ya hubiera terminado la obra. ¿Por qué hace esto? No solamente lo hace por su omnisciencia. Es obvio que Jesús sabe todo, sabe lo que va a pasar en unas cuantas horas, sabe que Él va a estar colgado en el madero como sacrificio por nuestros pecados, sacrificio predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero Jesús habla como algo ya hecho y tiene todo el derecho de hacerlo, porque este sacrificio se cumplió desde la eternidad pasada. Hubo un pacto en la eternidad pasada que se conoce como el pacto intertrinitario de gracia. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que Adán y Eva existieran, antes de que todo fuera, en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hicieron un pacto de gracia conocido como pacto intertrinitario de gracia. El Padre dijo: vamos a crear, voy a tener unos seres humanos, van a caer, tu hijo, tú vas a ir y vas a morir por ellos. El Espíritu Santo dijo: yo voy a marcar con esa muerte, voy a sellar a los elegidos para guardarlos por la eternidad. Ese es el pacto intertrinitario de gracia. Por eso es que tenemos ahí escrito: nosotros no creemos en el dispensacionalismo, nosotros nos apegamos a la teología pactual federal, o la teología del pacto bautista más específicamente. Desde la eternidad pasada hubo un pacto en la Trinidad. El Hijo aceptó obedientemente obedecer el plan de su Padre, tomar forma humana, venir y morir por los elegidos. Es una muestra enorme de su gracia. Desde antes de que el mundo fuera creado, la gracia de Dios ya desbordaba en el universo. Todavía no habíamos nacido, todavía no había pecado en la humanidad, en el universo. Ni siquiera había creado a Adán y Eva. Y el Verbo eterno, nuestro Señor Jesucristo, ya había aceptado morir en una cruz por aquellos que el Padre iba a elegir para salvación. Es por ese motivo que el Señor Jesucristo puede hablar como si el tiempo histórico de morir en la cruz ya hubiera llegado. Porque en el momento en que el decreto eterno de Dios en la eternidad pasada, el Hijo dice: sí, yo voy a ir a morir por ellos, en ese momento las cosas son como si ya hubieran sido hechas. Porque acuérdese, el decreto de Dios no es algo que puede pasar o a ver si pasa. El decreto de Dios es que algo que va a suceder. El Señor Jesús continúa con su oración, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. El Señor retoma su pensamiento con el que inició su oración en el versículo 1 y 2. Así inicia su oración el Señor Jesús. Vuelve a pedir a su Padre que lo glorifique. La gloria primera, que había sido un deleite desde antes de la fundación del mundo, nunca había estado ausente en la mente de Jesús. Este versículo no solamente es testimonio claro de la preexistencia y de la eternidad del Señor Jesucristo, sino que también nos habla de su gloria y divinidad. Antes de crear el mundo, este versículo nos dice que el Verbo, el Señor Jesucristo, ya es, no es ya era, ya es, ya existe. Junto al Padre y junto al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad ha tenido gloria desde la eternidad y siempre la tendrá. Durante todo su ministerio terrenal, el Señor Jesús anheló lo que por amor a los pecadores sacrificó voluntariamente: su gloria divina. Es por eso que puede orar como si ya las cosas hubieran ocurrido, pues no solo en la eternidad pasada decretó todo,
En el momento de la kenosis, en el momento de la encarnación misma, se dio por hecho de que el Verbo cumpliría por completo con el perfecto plan de su Padre. Vaya a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Desde el momento en que el Señor Jesucristo en el cielo, ahorita lo leemos, cierra el pacto intertrinitario y le dice a su Padre, sí, yo voy a ir a morir. Desde ese momento ya podemos darlo por un hecho de que las cosas iban a suceder aquí en el tiempo. Todavía lo ratifica. Por si no hubiera sido suficiente, en el momento en que el Señor Jesucristo se despoja de su gloria, no se despojó de su divinidad. Acuérdese, lo vimos en Cristología. Él venía y seguía siendo omnisciente, omnipotente, omnipresente. No se despojó de sus atributos, se despojó de su gloria. Dejó su gloria en el cielo. El hecho de que estuviera sentado en el trono al lado de Dios, de que los ángeles le adoraran, de que el universo entero dependiera de él, eso fue lo que dejó él en la eternidad, en el cielo, y vino a morir por nosotros. En el momento en que se despojó de su gloria y vino a morir, a tomar forma humana y posteriormente morir, se le conoce como la kenosis. Esto es parte del perfecto plan de Dios. En Hebreos 12:2 leemos, vamos a darle lectura. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esta parte es la que sigue, es la que nos interesa. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de él? Ese gozo es el gozo de regresar a ocupar su lugar a un lado del trono de la gloria, de la majestad de Dios. El gozo puesto delante de Jesús cuando estuvo pasando estos momentos, lo acabamos de leer en Juan 17:4. Padre, regrésame mi gloria, quiero nuevamente esa gloria, glorifícame como esa gloria que tuve yo antes. He estado aquí 33 años y medio en la tierra y no ha pasado un momento en que no recuerde esa eternidad en gloria, esa intimidad que he tenido contigo sin separarme ni un momento. Ese es el gozo puesto delante de él, retomar esa gloria y magnificencia. Además, claro, y esto no lo hace a un lado, de pasar y de compartir esa gloria con sus elegidos. El gozo de Jesús es doble: recuperar su gloria eterna al lado del Padre y salvar a sus elegidos. Por eso es que el Señor Jesucristo sufrió la cruz como lo hizo, porque dijo: tengo una recompensa delante de mí, estar a un lado de mi Padre, pero no voy a estar nada más yo esta vez, voy a estar con aquellos que el Padre eligió, vamos a estar eternamente al lado de él. Ese es el gozo que vio Jesucristo y que lo hizo aferrarse a la cruz. Versículo 6, regresa a Juan. A partir de aquí ya empezamos ahora sí en materia. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste. Y si trae su Biblia física, subraya ahí: han guardado tu palabra. Por eso le dije, tenemos que ver a quién le mandó esta palabra primeramente el Señor Jesús. A partir de este verso el Señor entra en materia, ahora sí ya en su oficio como sumo sacerdote por excelencia. La labor de sumo sacerdote es magnífica, sobrepasa, por así decirlo, lo sublime. Jesús comienza hablando con su Padre acerca de que terminó su labor con ellos. El Señor Jesús ahora sí ya entra en materia de sumo sacerdote. Ahora sí ya le dice al Padre acerca, gracias, de sus discípulos. Les dice: Señor, acuérdese, el sacerdote es el representante del pueblo delante de Dios. Va a Jesús y se presenta delante del Padre representando a los 11 discípulos restantes y le dice: ya terminé mi labor con ellos, ya les manifesté mi nombre, es decir, ya les di a conocer quién eres tú, ya les expresé quién eres tú. Es más, yo mismo soy la máxima expresión tuya, Señor. Ya mi revelación se ha culminado en estos 11. Cuando Jesús dice: tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra,
abarca sí a los 11 primeros, pero también a todos los elegidos de todas las épocas distintas que han pasado. Su labor como sumo sacerdote queda manifiesta en las siguientes palabras de su oración, sobre todo cuando las contrapones con los hechos recientes a los que iban ocurriendo y a los que iban a ocurrir dentro de pocos minutos. Vaya, para que lo entendamos mejor, aquí estoy, no se preocupe quien esté ahí apagando, prendiendo, aquí estoy. Quiero que ponga de relieve esto. ¿Por qué le dije? ¿A quién le dirigió primeramente estas palabras Jesús? A los 11. ¿Por quién oró originalmente? Por los 11. ¿Se hace extensible a nosotros esa oración? Sí, pero quiero que entienda, el Señor Jesús le dice a su Padre: Padre, han guardado tu palabra. A ver, vamos a ver esos 11. Lo que acababa de pasar momentos antes, 3 años antes, y lo que iba a pasar unas horas después. Esos 11, vez tras vez el Señor Jesús les llamaba la atención. ¿Qué les decía? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Nadie me pregunta nada. Aún no les puedo decir todo, no lo pueden sobrellevar. En los 4 evangelios leemos una y otra vez al Señor Jesucristo reprendiendo o llamando la atención a sus apóstoles por su falta de fe. Si recuerdas, en el capítulo 13 fueron decidiosos a la hora de ceñirse la toalla. Oye, es una costumbre que cuando llegues a casa y vas a tomar la Santa Cena, la Pascua, perdón, es una costumbre que nos lavemos los pies. Tú, Pedro, empiézale, tú, Juan, y fueron decidiosos, se echaron la bolita uno a otro. Pero eso sí, ¿quién se va a sentar al lado del maestro? Pues yo soy Pedro. No, pero yo soy Jacobo. O sea, no solamente no quisieron servirse unos a otros, sino que estaban preguntando quién sería el mejor de ellos. Aunque todavía no sucedía en el tiempo, Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Ya lo entendemos, es omnisciente. Y ya les había anunciado la triple negación de Pedro. Que todos se iban a escandalizar y lo iban a abandonar. Que la traición misma de Judas. Sin embargo, a pesar de todos estos hechos, como verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, con un corazón lleno de amor a los suyos, describe a estos hombres de poca fe que en unos minutos lo iban a abandonar y a negar, como hombres que han guardado la palabra del Padre. ¿Sí estamos siguiéndome? ¿Sí me está siguiendo? El Señor Jesucristo no se para y le dice: Padre, me van a abandonar. Pedro me va a negar 3 veces. ¿Ya viste cómo lo que hicieron en la cena? El Señor Jesucristo se para y le dice: estos hombres que me diste y que son tuyos han guardado tu palabra. Maravillosa la obra de sumo sacerdote. Versículos 7 al 9. Encontramos en el versículo 6 la primera intercesión sacerdotal, y en los versículos 7 al 9 encontramos otras 5. Son 6 intervenciones sacerdotales en total. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Una vez que escudriñamos estos versículos, nos damos cuenta, como te dije, que son 6 las intercesiones de Cristo como sumo sacerdote. En el versículo 6 les dice al Padre: han guardado tu palabra. En el versículo 7 le dice: han conocido que me has dado todas las cosas. En el versículo 8 vienen 3: han recibido tu palabra, han conocido que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Y en el versículo 9 viene la sexta: te ruego por ellos, papá. Yo ruego por ellos, yo doy mi vida y pongo mi vida por ellos. Pareciera que el Señor Jesucristo está hablando de otros hombres completamente diferentes. Pareciera que no habla de los egoístas y arrogantes que no quisieron lavarse los pies unos a otros. Pareciera que no son los hombres de poca fe que no pudieron sanar a los afligidos en muchas ocasiones. Pareciera que no son aquellos que lo van a negar y a dejar solo en unos cuantos minutos. Pareciera que nada de esto sucedió ni sucederá, pero no es así.
Sí pasó y sí va a pasar en unos minutos. Sí son los mismos hombres de débiles de fe. Sí son los mismos hombres egoístas y arrogantes. Sí son los mismos hombres que lo van a abandonar y que lo van a negar. Y aún así el Señor Jesucristo se para delante del Padre y les dice: papá, han guardado tu palabra, me conocen, te han conocido. Es más, te ruego por todos ellos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ese cambio tan drástico del Señor Jesucristo? Primero les dice: hombres de poca fe no pueden sobrellevar, todavía no están aptos para lo que les estoy diciendo. Y después dice: Padre, ellos son los que tú escogiste, te ruego por ellos. Para poder entenderlo es necesario recordar el oficio sacerdotal, o saber cuál es el oficio sacerdotal del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra y ejerció 3 oficios realmente: profeta, rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento estas personas eran ungidas. Cuando se ungía un profeta o se levantaba un profeta, un rey, un sacerdote, lo llevaban delante del que estuviera a cargo. Sacerdote tomaba un cuerno con aceite y derramaba aceite sobre su cabeza. Eso es la palabra hebrea Mesías. ¿Ves? Ungir. La palabra griega Cristo. Ungir. Por eso es que Cristo es el Mesías, o Jesús es el Cristo, porque fue el ungido para realizar estas 3 funciones: profeta, rey y sacerdote. Como profeta, el Señor Jesucristo fue el mensajero de Dios, fue aquel que vino y habló en nombre de nuestro Dios. Su mensaje fue reconciliación, discipulado y libertad a los cautivos. Ese mensaje fue autentificado por las señales de milagro que él realizó. Ese oficio lo llevó a cabo durante su ministerio terrenal. Pero a partir de ese momento, en Juan capítulo 17 hasta nuestros días, comienza y no ha cesado el oficio sacerdotal de Cristo. La palabra sacerdote viene del hebreo Kohen, K-O-H-N, Kohen, en el Antiguo Testamento, y en el griego hierus, que es en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un hombre consagrado a Dios, que Dios elige, Dios lo designa. Mucho ojo en esta parte. Nadie puede parar y decir: yo quería ser el sacerdote. Los sacerdotes los elegía Dios directamente. Es un hombre que Dios designó para 2 funciones: ofrecer sacrificio e interceder por su pueblo. La primera función, ofrecer sacrificio, se trata del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. No vino a ofrecer animales el Señor Jesucristo, vino a ofrecerse él mismo como sacrificio perfecto una vez y para siempre. Hebreos 7:26. Ponga mucha atención, no se pierda estos versículos, estos minutos, 5, 8 minutos son trascendentes para que entienda esta enseñanza. El Señor Jesucristo levanta una oración por sus apóstoles y pareciera que está hablando de unos hombres completamente diferentes. Oye, pero son los que lo van a negar, son aquellos que lo van a abandonar, son aquellos hombres de poca fe. Y ahora se para el Señor Jesús y dice: Padre, han guardado tu palabra, Padre, me han conocido, te han conocido. ¿Qué pasa aquí? Tienes que entender qué es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote era una persona que Dios designaba para 2 funciones. La primera, ofrecer sacrificio. La segunda, interceder por el pueblo. ¿Qué sacrificio iba a ofrecer? ¿Animales? No, su vida. Hebreos 7:26 y 27. Dice la Biblia: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los anteriores sumos sacerdotes que había, de que venir y ofrecer primeros sacrificios por sus pecados. Venían y tenían que ofrecer un cordero en holocausto por ellos y por el pueblo. No, con el Señor Jesucristo no es así, porque lo hizo una vez y para siempre. ¿Ofreciendo qué? Ofreciéndose a sí mismo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, en un madero. La segunda función del sacerdote es interceder, como abogado o mediador. Es lo que está haciendo, fue lo que comenzó a hacer a partir de ese día, en ese momento, y lo que continúa haciendo hasta este instante. El Señor no los presenta a su Padre tal cual son,
Él los presenta como el resultado de lo que sucederá en unos cuantos días, cuando todos los hechos redentores terminen, cuando Él haya subido y se haya sentado a la diestra del Padre, cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas a aplicar los méritos redentores que ganó en la cruz. Jesucristo los presenta como la obra ya terminada, no como lo que son todavía. Por eso es que puede hablar de las cosas que no son como si ya fueran hechas. Su función como sacerdote apenas comenzó en ese instante, pero esa labor no ha cesado desde entonces. Ahora la función de intercesión de Jesucristo no es hincado o de rodillas o aquí en la tierra viendo al cielo. Ahora su labor como sacerdote es intercediendo directamente a un lado del Padre, pero no es en una defensa verbal al favor de nosotros, y tampoco es presentando nada más su sangre, sino una combinación de ambas. Lo que el Señor Jesucristo hace en su función de mediador es una perpetua propiciación, le llaman los teólogos, perpetua propiciación viviente a favor de nosotros. Al igual que el modelo mostrado por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús se presenta continuamente para ofrecer su sangre derramada por nuestros pecados. El tabernáculo, quiero que levante su mirada y me vea. ¿Tiene calorcito o nada más yo? Sí hace calorcito, ¿verdad? Quiero que entienda la función de Jesucristo como sacerdote y quiero que recuerde un poquito de lo que vimos en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Dios le saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y le dice a Moisés: constrúyeme un tabernáculo. Tenía 3 partes: lugar santo, lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el tabernáculo había 2 altares. En el altar de afuera, que estaba en el patio, en el atrio, en ese altar se llevaban a cabo los sacrificios. Ahí era donde llegaba la gente con el sumo sacerdote y le decía: traigo mi borrego, mi ofrenda al Señor. El sacerdote lo llevaba al altar, lo degollaba en el altar, sacaba toda la sangre, lo destazaba y le prendía fuego. Pero de esa sangre que caía del animal, metía un tazón el sacerdote, el sumo sacerdote, y sacaba un tazón con sangre. Con ese tazón con sangre se metía al lugar santo. En el lugar santo habría 3 muebles: el mueble de los panes de la proposición, que simboliza a Cristo como nuestro eterno proveedor. Estaba un candelabro enorme con 7 brazos, le llaman, que ponían ahí las velas. El menorá, que simboliza a Cristo como la luz que nos guía. Y había un altar, el segundo altar, donde llegaban y ponían incienso y ponían aromas, flores aromáticas se le llama, y lo prendían. Con esa sangre que había tomado el sacerdote, llegaba y rociaba los panes, la mesa, rociaba el menorá y rociaba el altar del tabernáculo, el altar del se me va el nombre, del perfume de la esencia. Apocalipsis 5:8. El altar del incienso. Apocalipsis 5:8. Esto que le acabo de decir es lo que hacían en el Antiguo Testamento. El altar de afuera era un altar de bronce. El altar de adentro era un altar de oro. Apocalipsis 5:8. ¿Qué simboliza? No nos vamos a detener ahorita en la mesa de los panes, no nos vamos a detener en el menorá. Vamos a hablar del altar del incienso. ¿Qué simboliza el altar del incienso? Poner ahí flores aromáticas, piedras aromáticas, llenarlas de sangre y prender el fuego para que salga esos aromas. ¿Qué simbolizaba ese altar? Ese altar y ese humo simbolizan oraciones de intercesión de parte de Cristo por su pueblo. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. Eso simboliza el altar del incienso. Cuando se quema y sale ese humo, simboliza una oración de intercesión.
Ese altar de oro se encontraba dentro de la misma tienda, al lado exacto de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese altar era una representación de la intercesión de Cristo como sacerdote. La mesa de los panes simboliza a Cristo como proveedor. El menorá simboliza a Cristo como la luz que nos guía. El altar simboliza a Cristo como aquel que levanta sus oraciones delante del trono de Dios a favor de nosotros, sus elegidos. Jesucristo realiza esa tarea, pero no la hace en una tienda física en la tierra. Jesucristo sigue haciendo esa tarea, pero la hace en el tercer cielo, al lado del trono de Dios. Apocalipsis 8:3. Eso que describió Moisés y que se hizo cientos o miles de veces en el Antiguo Testamento era un anuncio de lo que iba a suceder a partir de que Cristo muriera. Estaban anunciando lo que iba a pasar de manera perfecta. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante ¿dónde? ¿Con qué se paró? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. En otras palabras, o en pocas palabras, la obra intercesora de Jesucristo en los cielos a favor de los suyos tiene efectividad porque está basada en la obra del sacrificio. No pierda de vista lo que le dije. ¿Con qué entraba? Con un tazón lleno de ¿qué? Y llenaba el altar de ¿qué? La obra que Jesucristo hace en el cielo de intercesor no solamente es estar diciendo: papá, son buena onda, papá, perdona a Olaf, papá, mira. Se para y dice: está cubierto con mi sangre. Él y empieza a hablar de ti y de mí como la obra perfecta y ya terminada, como lo hizo con sus apóstoles en esa ocasión. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo día y noche por sus elegidos. Dígale gracias, Dios. La sangre de Jesús es la que nos limpió de nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía el sacrificio y la sangre caía en el altar del holocausto y después era llevada adentro para ser derramada en los utensilios, específicamente ahorita el altar de oro, y hacía ahora sí efectivo ese altar. De la misma manera, primero la sangre de Cristo fue derramada en el altar del holocausto llamada el Calvario. Ahora, ¿se acuerda dónde dice la Biblia que estaba el Calvario? A las afueras de Jerusalén. ¿Fue casualidad que estuviera a las afueras? ¿O fue para hacer el simbolismo del tabernáculo, de que el altar de bronce no estaba adentro, sino a las afueras, pegadito a la entrada? Después, esa sangre de Jesucristo fue presentada en el santuario celestial en su función como sumo sacerdote. Su sacrificio e intercesión van siempre de la mano. Después lees en tu casa Hebreos 9 y 10, capítulo 9 y capítulo 10, nos hablan abundantemente de este tema. De hecho, lo que te acabo de decir fue resumir Hebreos capítulo 9 y 10. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Cómo impacta nuestras vidas? ¿De qué manera lo bajamos? Vas a entenderlo. No solamente es importante, yo diría que es trascendente para nuestras vidas. Pero ojo, esta palabra que estás a punto de escuchar solamente es para los verdaderos cristianos, para los que de verdad desean conocer cada día más y más al Señor Jesucristo y que por consecuencia aman vivir una vida en santidad. Martin Lloyd Jones decía: si no anhelas, si no deseas una vida en santidad, no veo ningún motivo por el cual quieras llamarte cristiano. Quiero que entienda lo que le voy a decir a continuación. No es para todos. Si a ti no te agrada la santidad, si tú no amas a Dios, si no te gusta buscar a Dios en santidad, con una vida recta delante de Él, y te da igual estar pecando, esta palabra no es para ti. Porque únicamente lo vas a tomar como pretexto y decir: al cabo tengo intercesor y puedo vivir como quiera. Esta palabra es para aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo y que cuando pecamos y caemos nos duele, y nos duele mucho en el corazón. Aquellos que amamos y que anhelamos caminar en santidad, siempre se presenta un problema que nos estorba para esa vida en santidad continua, y es los pecados de la carne.
esos pecados, esa concupiscencia, esas fallas de carácter que como a Moisés le costaron la entrada en la tierra prometida. Esas pequeñas zorras que echan a perder gran viñedo, como dijo Salomón en el libro de Cantares, son el pequeño gran problema. Señor, yo anhelo vivir en santidad, pero siempre hay una situación, siempre hay esta falla, tengo esto en mi carácter, para nosotros es esa palabra. Cuando caemos, todos caemos, solamente que unos caen más continuamente o más estrepitosamente que otros, pero todos caemos. Pasa que el desánimo, la apatía y la tristeza espiritual se apoderan muchas veces de nuestro corazón. Creemos que no somos dignos de ser hijos de Dios. Creemos que Dios debe de estar decepcionado con nosotros, porque nosotros mismos nos sentimos decepcionados de nosotros, de nuestras fallas continuas. Y por si fuera poco, Satanás se aprovecha de esa oportunidad, se para a tu lado derecho y te empieza a acosar en tu conciencia delante de Dios. Zacarías 3:1. Te repito, esta palabra es solamente si amas al Señor y te duele cuando pecas. Si tú crees que esta palabra te gusta vivir tu vida como tú quieres y esta palabra te da permiso para hacerlo, te equivocas. No es la única ocasión que encontramos en la Biblia a Satanás acusando a los hijos de Dios cuando hacen algo mal o cuando están mal. En Salmo 109, en 1 de Pedro 5:8, en Apocalipsis 12:9 y 10 encontramos más. Pero en Zacarías 3:1 el Señor definitivamente abre el telón, como lo hizo con Job, y nos muestra cómo Satanás se para delante en nuestra conciencia, nos empieza a acusar delante de Dios. Zacarías 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Fíjate, no era cualquier persona, era el sumo sacerdote en esa época, obviamente no hablando de Cristo, sino un antitipo de Cristo. Era un sumo sacerdote que fallaba, que tenía muchas fallas, y estaba delante del ángel de Jehová, que es Cristo, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Es una de las peores sensaciones que podemos experimentar los cristianos, cuando por nuestros pecados y muchas veces encima viviendo las consecuencias de nuestros pecados, todavía en nuestras conciencias escuchamos palabras de muerte y desaliento. Estás en tu pecado, te sientes mal porque pecaste, todavía estás viviendo las consecuencias de esa mala decisión llamada pecado. Tienes esas dos cosas encima y todavía está a un lado tuyo el acusador gritándote al oído: seguramente ya no eres hijo de Dios. Te lo grita en primera persona para que le creas la mentira. ¿Y si ya no soy hijo de Dios? Híjole, ¿cómo puedo ser miembro y comportarme así? ¿Cómo puedo tomar la cena? ¿Cómo hice esto y eso que soy miembro? No creo que haya perdón para mí esta vez, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Van tantas veces que hago esto. Yo creo que no soy hijo de Dios. No, si voy a seguir así, no, mejor me regreso al mundo. ¿Para qué sigo así si estoy bien mal? Mírame. Yo creo que no soy el único que he pasado por estas situaciones. Es en estos momentos lúgubres para nuestra alma que el oficio sacerdotal del Señor Jesucristo toma relevancia eterna. Romanos 8:33. Y Hebreos 4:15. Romanos 8:33 y Hebreos 4:15. ¿Ya lo tenemos? En Romanos 8:33 te dice la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo. ¿Quién puede venir y pararse y acusar a un escogido de Dios? Y te dice: no hay quien, porque Dios es el que ¿qué? El que justifica. ¿Cómo nos justifica? Diciendo es bien buena onda, o presentando su sangre y presentándonos como si ya hubiera terminado la obra. Presentando su sangre y presentando la obra. Hebreos 4:5, como si ya fuera terminada.
Hebreos 4:5, lo leímos al principio. 4:15, perdón, era verdad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién está hablando? De Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que te ve cuando fallas y se compadece y se duele y está ahí para levantarte. Sino que tienes uno que fue tentado en todo, porque también vivió en la carne, pero él no pecó. Por eso es que glorificó al Padre al sumo. El Señor Jesucristo, en su oficio de intercesor, de sumo sacerdote, lo primero que hace es refutar los cargos que Satanás presenta en contra de sus elegidos. Esos cargos que Satanás empieza a presentar en tu conciencia. El Señor Jesucristo, cuando entiendes esta verdad, cuando renuevas tu mente con ella, el Espíritu Santo va a traer a memoria esto y va a refutar esos cargos, y te vas a acordar que estás caminando delante de Dios no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno, porque Él pagó en la cruz, y porque esos pecados con los cuales Dios debería de estar enojado, ya se enojó y ya descargó su ira, pero no en ti y en mí, sino en la cruz del Calvario. Pero no nada más eso, sino en su oficio de sacerdote es garantía de que tu oración es aceptada a Dios. ¿Sí me escuchó? Te sientes mal, te sientes pésimo y te dan ganas de orar y leer la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo primero que haces cuando estás en pecado? Bueno, los que lleguen a pecar, aquí yo sé que no, ¿verdad? ¿Te dan ganas de leer la Biblia y de seguir orando? ¿Cuántos días dejas que pasen? Todavía me acuerdo, fue en el año 1900. Lo que menos nos gusta a los cristianos después de pecar es volver a orar y volver a tener comunión con el Señor, porque nos sentimos sucios, nos sentimos indignos. La obra del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, primero, aquí estoy, quiero que me vea, refuta los cargos de Satanás. Segundo, garantiza que tus oraciones siguen siendo escuchadas delante de Dios. El oficio sacerdotal liga íntimamente la función de sacrificio con la función de intercesión. Solamente es una persona la que puede hacerlo, y es nuestro Señor Jesucristo. En nuestras vidas diarias como hijos de Dios repercute directamente porque garantiza nuestra salvación. Jesucristo, como abogado eterno, está eternamente delante del Padre rogando por nosotros. Si tenemos a Jesucristo como abogado y Jesucristo es Dios, Jesucristo no puede fallar jamás. O si no, no sería un Dios perfecto. Metafísicamente hablando, filosóficamente hablando, si Dios no es perfecto, no es Dios. Y si Jesucristo fallara en su obra de intercesión por nosotros y dijera, ay, fallé hoy por Olaf, entonces no sería Dios. Pero Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero su obra de sacerdote no culmina solamente regresándonos el gozo de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo, en su oficio de sumo sacerdote, nos ha librado del poder y de la influencia y de la esclavitud del pecado en nuestra alma. 3 oficios tiene nuestro Señor Jesucristo: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Los seres humanos estamos constituidos en 3 partes: alma, espíritu y cuerpo. El oficio de profeta fue para liberar tu espíritu. Vino y proclamó las buenas nuevas, y eso fue lo que liberó a tu espíritu, te justificó. El oficio de rey lo va a ejercer plenamente cuando nos glorifique, cuando este cuerpo ya no esté sujeto a corrupción. Pero el oficio de sacerdote lo ejerce sobre nuestras almas, aplicando su sangre a nuestra alma y limpiándonos y haciéndonos libres de la esclavitud del pecado. Por eso es que no son pocos los testimonios de verdaderos cristianos que se han convertido, que el Espíritu Santo los ha sacado de homosexualismo, de drogas, de alcoholismo, de adulterio, de pornografía. ¿Cuántas veces pensaste cuando vivías en tu vida pasada, yo nunca voy a poder dejar de cometer este pecado? Y hoy en día, por la gracia de Dios, has podido. Es por el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre la aplicó a tu alma y te ha limpiado de las cadenas del pecado. Esto no son el evangelio. El hecho de que Dios te haya liberado por medio del oficio sacerdotal no es el evangelio, pero son adornos de gracia al evangelio, y se conoce como
santificación. Quiero que cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Estamos ante la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Es el comienzo. En este capítulo el Señor Jesucristo comienza su oficio sacerdotal y no lo ha terminado y no lo terminará hasta que seamos glorificados y siga con su oficio regio o de rey. No va a empezar ahí, ya es el rey. Jesucristo reina en nuestras vidas y en el cosmos entero. Y en su oficio sacerdotal, quiero que cierre sus ojos y recapitulemos para que se lo lleve bien claro en su mente y en su corazón. Comienza con sus 11 discípulos, Judas ya se fue. Presenta a estos débiles discípulos, aún incompletos en fe, inmaduros en su caminar espiritual. Él es su representante delante de Dios. Va y se para y los presenta como si ya hubiera terminado la obra. Él no se para y le dice a su padre: Padre, mira, estos hombres débiles van a necesitar de ti. No, Él se para y les dice: han guardado tu palabra, ya me han conocido, han recibido mi testimonio, ya saben que salí de ti, papá, ya me creen que tú me enviaste. Es más, te ruego por ellos, te ruego porque sigan aquí. Cuando tú y yo leemos el libro de Hechos, podemos darnos cuenta de que no se equivocó, de que realmente la obra fue terminada unos días después, fue siguiendo todavía su curso. En su oficio como sumo sacerdote, empieza con los 11, pero lo hace extensivo a todos y cada uno de sus elegidos a través de todos los tiempos y edades. Vaya, para que lo entiendas, lo mismo que hizo por los 11, lo hace por ti y por mí delante de su Padre cuando caemos en pecados. Te repito, esta palabra no es para que vayas y peques desenfrenadamente. Dios me guarde de promover el libertinaje espiritual. Es para aquellos que amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, pero que obviamente tenemos caídas, si no tan continuas, si no tan estrepitosas. Todavía, como Moisés, las fallas de carácter hasta nos cuestan y nos cuestan consecuencias. Y encima viene el enemigo y quiere ponernos el pie encima, haciéndonos sentir miserables, diciéndonos que no somos hijos del Señor, que tal vez está decepcionado de nosotros y tantas mentiras más. Para aquellos que amamos al Señor Jesucristo y que anhelamos una vida en santidad, el oficio sacerdotal, sumo sacerdotal, es una palabra de aliento, es un bálsamo a nuestros corazones, porque nos damos cuenta que Él presenta su sangre como en el Antiguo Testamento, junto con su intercesión, y dice: Padre, ve la obra terminada en la vida de tu elegido. Aquí está, cometió un error, pero mi sangre ya pagó por ese pecado. Y no solamente eso, sino que encima de todo, ese oficio sacerdotal es el que nos hizo libres de la esclavitud del pecado, liberó nuestra alma. Como profeta liberó nuestro espíritu. Como rey nos va a dar libertad de nuestra carne cuando nos glorifique. Pero como sacerdote ha liberado nuestra alma de la esclavitud del pecado. Muchas personas no se terminan de perdonar a ellos mismos y cargan con pecados de tiempo atrás, de años. Si bien es cierto que esas malas decisiones y sus consecuencias tal vez te van a acompañar el resto de tu vida, tienes que entender que delante de Dios ya fue borrado ese pecado, ya fue pagado por completo. La sangre de Cristo ya se presentó junto con su oración para decir: cometió este error, pero mira, esta es la obra terminada. Cuando lo glorifiques, así va a estar él o así va a estar ella. Deja de cargar con la culpa por pecados atrasados. Eso muchas de las veces no te deja continuar y no te deja caminar en santidad delante de Dios. Pues muchas veces piensas y dices: si de por sí ya traigo esto, pues ya, una raya más al tigre, decimos en nuestro país. No, hermano,
no es una raya más al tigre, es contristar al precioso Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de tu salvación. Deja de cargar con la culpa por los pecados del pasado. Deja de cargar con la culpa por los pecados presentes. No cargues con la culpa por los pecados futuros que vas a cometer. Asume tu responsabilidad, confiesa tu pecado, apártate de él y renueva tu mente, sabiendo que Jesucristo es el sumo sacerdote que presenta su oración juntamente con su sangre delante del Padre y dice: esta es la obra terminada, así está Él. Aléjate de ese pecado, haz lo que sea necesario. No es el tema, ya vimos 20, 15 temas acerca de mortificar el pecado. Pero no dejes que el pecado te ate y la culpa te dejen ahí tirado. Gracias, Padre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el escritor de Hebreos. No solamente se compadece y nos regresa el gozo de nuestra salvación, sino que nos hace esclavos del pecado, nos hace libres de la esclavitud del pecado, perdón. Cristo es nuestro intercesor. Cristo presenta su sangre por nuestros pecados. Cristo refuta las acusaciones de Satanás. Cristo es la garantía de que tus oraciones son aceptadas. Cristo es la libertad para que vivas conforme al plan y propósito de Dios. Cierra tus ojos y vamos a terminar diciéndole: gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, maravilloso Rey. Tú eres el sumo sacerdote. Tú eres el sumo sacerdote que me convenía. Uno que puede compadecerse de mí, que viviste también en la carne. Obviamente tú no pecaste, Señor, pero sabes lo que es ser tentado. Y tal es la compadecencia de mí, tanto te compadeces de mí, Señor, que presentas tus oraciones juntamente con tu sangre delante de tu Padre. Como no poder decirte: recibe toda la gloria, Señor Jesucristo. Por eso Él comenzamos en el versículo 4 diciendo: Padre, te he glorificado. Si alguien es digno de recibir la gloria, es el Hijo y es el Padre. Glorifícame ahora tú a mí, dice Jesús. Por eso sus hijos cantamos: